Hola, ¿qué tal? Soy Juan Pablo Palencia. Estás viendo El Nerd del Trauma. En este video quiero hablar sobre el misticismo. Este tema inmediatamente me produce escalofríos de los buenos, porque durante mucho tiempo de mi vida he estado profundamente interesado en todo lo que tenga que ver con misticismo. Desde que me acuerdo, tengo un interés profundo por todo lo que se consideraba oculto, por prácticas como las que utilizan los tibetanos o algunas otras culturas en Oriente. Y específicamente, siempre me llamó la atención el término iluminación, el nirvana, la vacuidad, el samadhi. Palabras diferentes que, desde mi comprensión, diferentes culturas y diferentes tradiciones espirituales han utilizado para referirse a una experiencia de unidad, de conexión profunda con la esencia misma de la vida. Y en tiempos modernos ha habido un boom de prácticas, de escuelas espirituales, de tradiciones, que llegaron desde Oriente a Occidente sobre todo. En los tiempos en donde, por ejemplo, arribó al continente americano el conocido yogi Paramahamsa Yogananda, que empezó a hablar de experiencias que en su momento parecían bastante extrañas para la sociedad occidental, que introdujo la práctica del Kriya Yoga, y que luego en su libro muy famoso, que es Autobiografía de un Yogi, incluso habla de un ser, un yogi supremo, que se conoce como Mahavatar Babaji, quien se presume que es una especie de guardián de la conciencia universal, que puede aparecer o desaparecer a su voluntad con un cuerpo físico, lo cual en su momento y hasta el día de hoy sigue siendo una idea bastante polémica. Y cualquier opinión que tengas al respecto, la verdad es que lo dejo a discreción tuya. Mi intención al mencionar esto solamente es brindar un contexto. Luego empezaron a brotar muchísimas otras corrientes a las que se han denominado New Age, en donde de manera general más bien se estipula que nuestra misión como seres humanos es ascender a una dimensión superior en la que reina el amor y la unidad, lo que a su vez presume que vivir en la densidad de nuestro cuerpo representa vivir en un estado de conciencia inferior. Esta idea coincide y de hecho tal vez está influenciada por una ola de pensamiento que también provino de Oriente en su momento, por la filosofía o la práctica espiritual conocida como el Advaita Vedanta. El Advaita Vedanta básicamente presume que la separación es una ilusión, que el yo es un ente fantasma que mantiene a la conciencia esclavizada en la idea de que todos estamos separados, y por lo tanto implementa como práctica el uso de preguntas introspectivas para tratar de despertar a esa conciencia y dejar de identificarse con el yo separado. Sucede algo muy similar con las prácticas que han estado más bien influenciadas por el budismo, como la meditación vipassana o la meditación zazen, cada una proveniente de diferentes ramas budistas. En Occidente, en tiempos ancestrales, por ejemplo en la cultura de los toltecas, ya se hablaba de la mente y de la identificación con el ruido de la mente como un sueño, como una ilusión. Y podríamos seguir mencionando técnicas y más técnicas y más técnicas. Y lo más probable es que encontremos que lo que tienen en común todas es que están buscando que logremos derrotar la identificación con la ilusión, con el sueño, con el yo ilusorio, y que entremos en contacto con nuestra conciencia superior, que se presume que es la misma conciencia que existe en el universo entero, la unidad, la conciencia cósmica, el vacío, la vacuidad, el nirvana, la iluminación, la conciencia crística, el reino de los cielos, y tantos otros nombres con los que se conoce a esa experiencia de unidad o de disolución del ego.
Yo mismo he probado una variedad de todas estas técnicas, con la esperanza de llegar justamente a ese estado de unidad. Me he acercado a personas que afirman haber vivido la experiencia de la iluminación y que comparten una especie de transmisión de esa presencia, de esa conciencia. Y por la influencia de estos guías, he perseguido con fervor la experiencia del vacío, de la iluminación, de la nada, el hoyo negro de la conciencia, la vacuidad. Y no puedo negar que he vivido experiencias de lo más extravagantes y exóticas relacionadas a estos conceptos. Y puedo afirmar con certeza que conozco ese silencio, conozco ese vacío, conozco esa nada, conozco esa conciencia de la unidad, conozco ese nirvana, ese estado de samadhi. Y es bastante curioso que de hecho, digamos, ese estado de conciencia lo he conocido desde hace bastantes años. Y sin embargo, nunca fue suficiente para transformar, por ejemplo, cómo me relacionaba con mi entorno. No necesariamente hacía un cambio en mi manera de lidiar con mis problemas humanos del día a día, con mis adicciones, con mis depresiones, con mi ansiedad, con mi falta de propósito y de dirección en la vida. Es decir, que realmente no encontraba una aplicación práctica para mi día a día de estas experiencias de iluminación espiritual o de apertura o despertar de la conciencia. Pero el exponerme a esta transmisión, tanto con los guías como con la práctica individual que he seguido y con diferentes técnicas, sí creó una especie de profundidad en mi percepción sensorial, que de hecho ya estaba bastante desarrollada desde que tengo uso de razón. Siempre me he considerado una persona hipersensible. Y cuando comencé estas prácticas y esta búsqueda por la iluminación, por encontrar ese vacío, poco a poco me di cuenta de que esa sensibilidad se fue ampliando todavía más, yendo cada vez más profundo. Y eso suena muy bello y romántico, pero no necesariamente me estaba dando beneficios, porque muchas veces me sentía súper abrumado por la cantidad de estímulos de los que era capaz de ser consciente al mismo tiempo y en cualquier momento, sin tener escapatoria, sin poderme esconder de la intensidad de tantas cosas sucediendo dentro de mi conciencia. Y aunque empecé en algún momento a implementar técnicas diferentes, como por ejemplo la indagación, que más bien propone una especie de cuestionamiento de las creencias, no me fue suficiente y me daba cuenta porque esta sensibilidad agobiante seguía causándome estragos, sobre todo en mi manera de relacionarme con el mundo, con las personas, con mis parejas. Y creo que las personas que me conocen de verdad no me dejarán mentir, pero siempre he sido un apasionado, tal vez incluso hasta a nivel obsesivo, de encontrar respuestas de transformación a todos estos problemas. He probado cosas hasta el cansancio. He tenido las experiencias más místicas posibles. De nuevo, conozco esa conciencia universal. Alguna vez escuché a este personaje Alejandro Jodorowsky decir en una entrevista en la que le preguntaron si creía en Dios. Y él dijo: yo no creo en Dios, yo lo conozco. Bueno, pues yo podría hacer una afirmación similar. Y durante todo el tiempo de esa búsqueda siempre creí que llegar a ese estado de conciencia universal en el que ya no me iba a sentir separado de nada era la respuesta al sufrimiento con el que convivía todos los días como hombre, como ser humano. Pero no fue así. Experimenté un avance más bien en el nivel de mi percepción, pero nunca encontré una salida práctica a mis problemas, haciendo uso de esa percepción ampliada. De alguna manera lo que logré con tanto trabajo en mi conciencia solamente fue hacerme cada vez más consciente de mi propio sufrimiento sin poderlo resolver.
y por lo tanto solamente como si le pusiera una lupa al infierno para poder ver los detalles. Pero nada de eso significaba resolverlo necesariamente. Aunque muchas de las experiencias más místicas hayan sido profundamente hermosas, siempre terminaban y el infierno regresaba, sin importar lo profundamente espiritual que hubiera sido cualquiera de las experiencias de apertura de conciencia. Muy pocos hábitos o comportamientos tóxicos han sido transformados gracias al trabajo que hice que tuviera que ver con lo místico, con lo espiritual. En un momento podía estar sentado, gozando de la gloria del estado de vacuidad divino, y a los 5 minutos atestiguarme a mí mismo siendo presa de mis propias manías, de mis pensamientos agobiantes, de mis comportamientos tóxicos, solamente para caer en una espiral de inmensa culpa y de vergüenza por no poder sostener el estado de supuesta apertura de conciencia. Pero mi fe y mi esperanza era tal que cada que entraba a un camino nuevo o conocía a un guía o a un maestro nuevo, depositaba absolutamente toda mi pasión y mi energía, muchas veces incluso teniendo la certeza de que por fin había llegado al camino correcto. Esto me ha sucedido durante mi vida una y otra y otra y otra vez. Y de alguna manera tal vez eso nunca se detenga. Pero es muy importante marcar una diferencia fundamental con lo que he encontrado al estudiar y practicar los fundamentos de la nueva traumatología, de la que ya he hablado en prácticamente todos mis videos. He aprendido que la gran mayoría de las prácticas que se consideran espirituales, holísticas o místicas muchas veces refuerzan un estado que conocemos como disociación, que más bien es una especie de escapatoria de las intensidades fisiológicas que habitan el cuerpo y que uno no está capacitado para tolerar, y por lo tanto prefiere escaparse a fantasías espirituales o a experiencias extracorporales, estados alterados de conciencia, que no son vividos de manera integrada dentro del cuerpo, sino en una especie de espacio compartimentalizado que separa a la experiencia corporal como un mecanismo de protección, y que al ser así de hecho no se puede sostener, porque de manera irremediable regresa la condición corpórea, que puede experimentar muchos momentos de respiro, de relajación, dependiendo de las cosas que se estén practicando, pero que al no haber integrado las experiencias místicas, regresa a sus habituales sufrimientos. No dudo que haya personas que se han beneficiado de manera genuina de muchas de las prácticas espirituales o místicas que existen hoy en día en el mundo y que están disponibles. Es que es súper difícil distinguir si una persona está teniendo una experiencia conectada y orgánica o si está experimentando una separación de su cuerpo como un mecanismo de protección, porque una persona disociada también puede parecer una persona tremendamente relajada, como si estuviera en un estado de nirvana. Hay un dicho que dice que podemos mentirle a todos los demás, pero no podemos mentirnos a nosotros mismos. Pero la verdad es que sí podemos mentirnos a nosotros mismos, porque es nuestro sistema nervioso autónomo el que nos miente, y como es autónomo no nos damos cuenta. Uno puede vivir una experiencia de tipo mística sin darse cuenta de que el sistema nervioso autónomo está creando esa alucinación para tratar de defenderse de sensaciones corporales que no han podido ser integradas. Y en el mundo holístico y de la espiritualidad, generalmente no se conocen estos mecanismos. Cuando alguien tiene una experiencia de este tipo, no se sabe diferenciar, y de hecho se refuerza por la ideología que existe en la gran mayoría de estos círculos. Si tú leíste un libro que habla sobre la ascensión a la quinta dimensión, y durante un año estás practicando meditaciones, visualizaciones en donde te ves a ti mismo dentro de una esfera y que te llevan a otro plano y que hablas con figuras divinas y demás, podrías convencerte a ti mismo o a ti misma de que has encontrado respuestas muy profundas y muy importantes y que ahora debes de compartir con la humanidad. Y entonces empiezas a ofrecer meditaciones
y otras personas empiezan a tener experiencias similares a la tuya, y entonces se refuerza la narrativa de ideología espiritual en la que confirmas y dices, wow, ya estamos todos ascendiendo a la quinta dimensión. Y ese fenómeno bien podría ser un fenómeno de disociación colectiva, en la que los individuos están cada vez más desconectados de su experiencia orgánica, corpórea, somática, porque de hecho al sistema nervioso autónomo le conviene seguir alimentando la práctica espiritual que promueva el mecanismo de disociación porque es más seguro. Y tal vez esto que estoy diciendo pueda ser un poco polémico porque hoy en día existe demasiada ideología espiritual rondando por todas partes. Pero prefiero ofender a algunas personas, incluso tal vez equivocarme, a quedarme callado, porque esto yo lo he vivido en carne propia, en diferentes círculos, y no estoy dispuesto a suscribirme al mismo discurso, porque el camino que he encontrado por primera vez me ha ofrecido un fundamento científico aterrizado que poco a poco me ha ayudado a salir de mis experiencias disociativas y reencontrarme con mi ser incorporado dentro del contenedor somático maravilloso que me ha regalado la naturaleza, que es este cuerpo. Y aquí es donde es muy interesante observar las ideas que han permeado en muchísimas escuelas espirituales por siglos y siglos, en las que se presume que uno tiene que trascender al cuerpo, que uno tiene que dejar de identificarse con el cuerpo para liberarse. Y yo solamente quiero plantear la siguiente pregunta. Si lo que realmente somos es una conciencia omnipresente, omnipotente, que realmente nunca ha sido afectada por nada ni por nadie, porque es pura y limpia y libre en sí misma, como por qué esta conciencia le tendría miedo a una experiencia ilusoria. Si de verdad esta conciencia estuviera buscando su liberación, no existiría este plano. La fisicalidad no es un fenómeno que hay que trascender o del que hay que desidentificarse. Es una experiencia que está diseñada para ser gozada desde la gravedad, desde la materia, desde la densidad, desde el peso. Y aquí es donde entra la discusión, el eje central de este canal y de todo lo que yo comparto, que es el trauma. El trauma, como ya lo he mencionado muchas veces, no es el evento, no es lo que nos sucedió, no es la historia. El trauma es el impacto que esos eventos han tenido sobre nuestro cuerpo. Y si lo vemos desde un punto de vista más místico, cuando al estar encarnados vivimos una experiencia o una serie de experiencias que son abrumadoras, nuestro cuerpo comienza a almacenar emociones y todas las sensaciones que corresponden a esas emociones, y se acumula la toxicidad dentro del cuerpo, se acumula la memoria somática, se acumulan las representaciones mentales que corresponden a toda esa energía que está atascada en el cuerpo, se acumulan las posturas, se acumulan las tensiones, y todo ese trauma almacenado en el cuerpo provoca que nuestra psique, que en este caso podría decir nuestra alma, se empiecen a desconectar poco a poco o de manera repentina del cuerpo, porque no es un lugar seguro para habitar, y por lo tanto nos desconectamos de la presencia somática de nuestro ser corpóreo, porque es amenazante, porque está lleno de agujas, porque está lleno de espadas, porque está lleno de dolores y de tensiones que son abrumadoras, y por lo tanto puede ser más cómodo vivir en un espacio por fuera. Puede ser súper atractivo buscar la experiencia de la iluminación en la que se trasciende al cuerpo y se trasciende al yo, porque lo que menos queremos es habitar el cuerpo. Y la motivación para esto es inconsciente, porque está siendo creada desde el sistema nervioso autónomo, no desde tu mente consciente analítica. Por lo tanto, las prácticas espirituales tienden a reforzar la urgencia que tiene el alma o la psique de escaparse del cuerpo,
Y este es un tema bastante complejo, porque puede haber prácticas que estén de hecho enfocadas en el cuerpo, como el yoga, pero que podrían estar manipulando al cuerpo de manera que uno piense o siente que se está calmando, pero en realidad esa calma o esa paz en realidad es el resultado de un proceso de retraumatización del que muchas veces uno no es consciente y por supuesto los guías tampoco, y que más bien esta paz representa que el mecanismo de inmovilización se puso en marcha porque se desataron sensaciones o experiencias internas en el cuerpo que fueron abrumadoras para el sistema nervioso y por lo tanto fue mejor reprimir, guardar, apagar. Y muchas veces esta experiencia en la que estamos más bien paralizados por el sistema nervioso autónomo, específicamente por la parte dorsal de nuestro nervio vago, se parece mucho a la calma que más bien consideramos de tipo espiritual, pero no es lo mismo. Ahora bien, existe un fenómeno en el cual ese mismo estado de inmovilización promovido por el sistema nervioso autónomo puede ser experimentado sin miedo. Generalmente este mecanismo se activa cuando hay demasiado miedo en el sistema, pero si a través de un proceso gradual, informado, fundamentado en la ciencia del trauma, con prácticas que más bien incrementen la capacidad del organismo para tolerar sensaciones, y que de esa manera y poco a poco nuestra conciencia, nuestra alma o nuestra psique comiencen a regresar a habitar los espacios del cuerpo de los que se había escapado. Es posible que conozcamos poco a poco la sensación de quietud, de profunda paz espiritual, que más bien está relacionada a un mecanismo de inmovilización, pero que no se activó por miedo, sino por una genuina relajación y por una conexión profundísima con la esencia de la vida. Porque es verdad que no estamos separados de esa fuente. Llámale como le quieras llamar, Dios, divinidad, madre naturaleza, universo, cosmos, vacío, nada, nirvana. Pero nuestro cuerpo es parte de la ecuación y no nos va a dejar disfrutar de estas experiencias de unidad si no lo incluimos por completo. Es gracias al cuerpo que podemos tener experiencias místicas y es el mismo cuerpo el que nos detiene de experimentarlas por completo o el que no nos permite que estas experiencias se mantengan o que las podamos absorber y que tengan un impacto real en nuestro día a día. Y eso no es porque el cuerpo sea un estorbo o sea algo que tenemos que trascender. De hecho, tengo una sospecha bastante grande de que esta idea de trascender al ego está alimentada más bien por una creencia inconsciente generada por nuestro sistema nervioso para poder escaparnos de nuestra experiencia orgánica del momento presente. ¿Qué pasaría si empezáramos a ver al ego como un inocente mecanismo de protección que lo único que está haciendo es avisarnos que no estamos capacitados para tolerar las sensaciones que corresponden a X experiencia en nuestro día a día? ¿Y qué pasaría si lográramos escuchar esa voz guía y lo utilizáramos como lo que es, una señal? Si yo estoy perdido en mis pensamientos, en juicios hacia otras personas o hacia mí mismo, en vez de culparme por tener un ego, podría utilizar eso como una señal de que ya estoy disociado de mi cuerpo y que por lo tanto es buen momento para empezar a implementar alguna práctica sutil que me ayude a reconectar con mis sensaciones corporales poco a poco, en vez de tratar de trascenderme o de matar al ego y dejar que la naturaleza haga su trabajo. Mi cuerpo siempre sabe qué hacer y siempre sabe qué sentir y cómo. Lo único que tengo que hacer es ponerme atención, es empezar a darme cuenta cuando estoy activado, cuando ya estoy teniendo un cierto tipo de pensamientos, cuando estoy actuando de una manera, cuando me propuse una meta y durante varios días he estado practicando
y empiezo a no tener la misma consistencia con el tiempo. Lo único que me está diciendo mi cuerpo es que no estoy capacitado para tolerar las sensaciones que eso implica. Eso no significa que soy un fracasado o que estoy alimentando a mi ego, que necesito trascender algo. Solo es una señal. Se me está pidiendo que construya más resiliencia y más capacidad dentro de mi organismo, lo cual puede ser tomado como un regalo muy grande, no como una señal de que todavía me falta trascender a mi ego o de que todavía estoy dormido. Si estás escuchando esto y te resuena esta información, ya puedes empezar a relajarte con esta idea de tener que trascender la identificación con el cuerpo o tener que trascender la identificación con el ego. Lo que realmente necesitas es incorporar prácticas sutiles que te ayuden a reconectar con la totalidad de tu organismo, para que puedas ser capaz de tolerar las sensaciones de cualquier experiencia de la vida, incluyendo eventualmente las sensaciones propias de la inmovilización, que te podría conectar de manera natural y sin forzar con la esencia fundamental de la vida, aunque le puedas llamar como tú quieras. En mi experiencia de casi una década de estar buscando esa iluminación, nunca había conocido nada que me proveyera una conexión tan genuina, tan profunda, que hacer el trabajo de construir capacidad dentro de mi cuerpo. Mis experiencias de conexión o de unidad hoy en día no son forzadas, no las busco, porque no estoy pensando en trascender nada, no estoy ni siquiera pensando en despertar mi conciencia, ni siquiera estoy enfocado en sanar. Ya sé que eso suena un poco contraintuitivo, pero es que de verdad mi enfoque está en seguirme conectando con mi cuerpo sin importar lo que esté sucediendo y cómo se vea. Construir resiliencia, acompañándome, conociendo y hablando el lenguaje de mi sistema nervioso, es un camino que jamás creí que me iba a encontrar y que supera con creces a cualquier creencia, tradición o práctica relacionada con algo a lo que me haya acercado en mi pasado. Y si me pongo a pensar en todo lo que he vivido, esto que acabo de decir no es poca cosa. Así que si resuenas con esto que te estoy diciendo, échate un clavado o vuélvetelo a echar a mis videos. Sigue receptivo, receptiva a lo que te estoy compartiendo. Puede tomar un tiempo que te empiece a caer el 20, justamente porque el trauma hace que estemos disociados y muchas veces hasta que sea difícil absorber los mensajes y las cosas que realmente nos podrían ayudar. Así es que tómatelo con calma, practica los ejercicios que ya he compartido, que son súper sencillos, sutiles y que parece que no hacen mucho, pero que tienen un poder increíble. Investiga más sobre el tema. Lee a autores como Peter Levine, Stephen Porges, Gabor Maté. Puedes seguir también a mi adorada mentora Irene Lyon. Empápate más y más de este conocimiento y luego me compartes cómo vas. Muchas gracias por estar aquí, por estar presente. Valoro muchísimo tus comentarios, todos los leo y hago lo posible por contestarlos todos. Soy Juan Pablo Palencia, soy el nerd del trauma. Aquí estoy presente. Nos vemos al próximo video. Chao.